Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, continuamos con nuestro programa. Vamos a dar inicio al tema de el tipo de dato abstracto lista. Entonces, vamos allá. Primeramente, ¿qué es lo que vamos a ver de nuevo, no? ¿Qué es lo que vamos a obtener de este nuevo video? Bueno, más que nada vamos a analizar y vamos a sacar en concepto pues qué es una lista. Entonces, como ya les mencioné en un principio, tenemos que una lista pues es un tipo de dato abstracto que en sí lo que hace es únicamente almacenar lo que son algunos elementos, registros y normalmente estos guardan lo que son elementos del mismo tipo. De igual forma, vamos a tener que estos se van a almacenar de forma contigua, es decir, que va uno tras otro. Nunca vamos a tener nosotros un hueco dentro de esta misma lista. Y más adelante vamos a explicar el porqué de esto. Bien, de igual forma, cabe mencionar que algo que le destaca mucho este tipo de dato es que vamos a tener operaciones o métodos tal cual que son, bueno, que en este caso distinguen a la lista, ya que todos estos métodos, todas estas operaciones nos van a servir para realizar una serie de funciones o tal cual para poder darle solución a algún problema o algo que el usuario quiera o requiera. Muy bien. Eh, Antes de pasar a esta parte, que cabe mencionar que, bueno, estas operaciones son bastantes entre las cuales destaca la inserción, el eliminar algún registro, localizarlo o ubicarlo, es decir, hacer alguna búsqueda. Y también vamos a necesitar para poder realizar esta inserción, para eliminar, para poder realizar búsqueda, necesitamos hacer validaciones, saber si nuestra lista está llena, si nuestra lista está vacía. Además, también si es necesario tenerla ordenada. Y asimismo, también necesitamos o en algún momento vamos a llegar a requerir lo que es la primera posición, la última posición, la posición siguiente, la posición anterior, dependiendo del tipo de lista que manejemos. También esto se los van a enseñar ustedes en cátedra, en la clase de estructuras de datos tal cual, pero pues obviamente lo que son las listas, hay una diversidad de listas. Vamos a tener en este caso, en el video, vamos a abordar lo que es una lista simplemente ligada, eh, sin encabezado en este caso. Entonces vamos a tener esta, vamos a tener también doblemente ligadas circulares, vamos a tener unas con encabezado dummy. Entonces hay una diversidad de listas que dependiendo el problema que queramos resolver, pues nosotros vamos a seleccionar cuál es la mejor. ¿En qué cuestión? Porque en algunas ocasiones nosotros podemos pensar que el realizar la lista más compleja nos va a resolver cualquier tipo de problema. Entonces, pueda que sí sea correcto, pero también es de analizar si es necesario trabajar tanto para resolver un problema sencillo, en lo cual cabe ahí que tenemos que pues analizar cuál es la lista más ideal para nosotros. Bien, entonces vamos a pasar a la parte de la aplicación. Vamos a ver lo que es primeramente pseudocódigo para analizar y ver cómo es que funcionan o cómo es que se complementan cada uno de los métodos o las operaciones que necesita la lista. De igual forma vamos a ver también un ejemplo. Muy bien, entonces como ya les mencioné, en nuestra primera parte vamos a ver un pseudocódigo. En esta ocasión me voy a apoyar de un material que es del doctor Alfredo Gutiérrez. Es un profesor también de UDG, que es un maestro que me dio clases a mí y tengo un material que la verdad es muy bueno. Entonces vamos a analizarlo un poco. Muy bien. Entonces, bueno, aquí vamos a tener lo que son tres pequeñas listas. Vamos a ver la primera que el cuadrito verde o el cuadrito como azul aqua. Este es nuestra ancla. ¿Para qué sirve la ancla? Pues la ancla es la que apunta hacia el primer elemento de la lista. Como podemos ver aquí, el ancla aquí apunta a este nodo y pues ahí hay algunos nodos consecutivos, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a localizar aquí que la lista está vacía? Pues cuando nuestra ancla apunte a nulo.
Aquí es cuando el programa o la lista que estemos nosotros codificando pues nos va a avisar, nos va a decir que no hay ningún elemento en la lista. Muy bien, entonces el primer método o la primera función que vamos a tener es la función de inicializa. Esta la va a recibir la lista y no va a regresar absolutamente nada. Esa únicamente lo que nos sirve pues es tal cual para poder inicializar la lista en nulo, es decir, nuestra ancla va a apuntar a nulo. ¿Para qué? Pues para tener nosotros lo que es un buen inicio de inserción de datos y de aplicar otro tipo de operaciones dentro de nuestra lista. La siguiente, como les mencioné hace un momento, vamos a requerir también hacer un par de validaciones. Para ello también vacía es una de estas validaciones. ¿Quién la va a recibir? La va a recibir obviamente la lista. ¿Qué nos va a regresar? Un booleano. ¿Por qué nos va a regresar este tipo de dato? Bueno, nosotros vamos a tener que evaluar si la lista está vacía o no está vacía. Por lo tanto, como ya les expliqué anteriormente, si el ancla o tal cual nuestra lista está apuntando a nulo, quiere decir que efectivamente la lista está vacía. Si no es el caso, entonces obviamente hay algo en la lista. Ahora, para pasar a la parte de la inserción, vamos a tener, por así decirlo, una excepción. Lo primero va a ser que si nosotros queremos insertar en cualquier posición, a excepción del principio, se puede hacer sin ningún inconveniente. Lo primero es crear el nodo. Una vez que creamos este nodo, pues únicamente lo que tenemos que hacer es religarlo. Tenemos que religar todo nuestro archivo, como lo podemos ver aquí en este pequeño ejemplo, donde queremos insertar a Z dentro de esta lista. Entonces lo que necesitamos hacer es que el apuntador que está hacia C lo vamos a cambiar a Z. Y el que apunta a Z ahora va a cambiar a C. De esta forma lo que vamos a hacer es ligarlo y lo vamos a incrustar, por así decirlo, en esta lista. Ahora va a ser muy importante que nosotros sepamos pues en qué posición lo queremos nosotros agregar, ya sea en alguna en específico, si es al final, y en un momento explicaré la que es al principio. Entonces, este nodo lo vamos a manejar como si fuese un auxiliar, ya que pues este está fuera de la lista, nosotros lo vamos a acabar de crear, así que si es necesario manejarlo como un auxiliar para después únicamente dar el religado y que nuestra lista tenga todos estos datos consecutivos. Y bueno, la pequeña lista de abajo es únicamente posicionarlo en la parte final, en la cual el que es o el que era nuestro último dato va a pasar a ser el penúltimo. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? El religado va a ser que en vez de que D apunte a nulo, esté haciendo referencia a que es el último, pues ahora va a apuntar al elemento o al nodo auxiliar Z, y Z va a apuntar a nulo. Esto nos va a explicar o nos va a entender que ahora Z es el último elemento. Bien, como les mencioné hace un momento, para nosotros poder realizar una inserción al principio, ¿qué es lo que tenemos que identificar primeramente? Pues que el ancla es el que apunta al primer elemento. Por lo tanto, ¿qué es necesario realizar? Pues nosotros queremos la inserción en esta posición. Por lo tanto, vamos a hacer un religado a que el ancla, en vez de que apunte, por ejemplo, en este ejemplo, vaya la redundancia, que apunte a A, pues va a apuntar a Z. Y a su vez Z va a apuntar a A. De esta manera, nosotros ya vamos a tener nuestro nuevo elemento al principio de la lista. Y si lo podemos también ver el ejemplo de la parte de abajo, pues únicamente es que el apuntado, en este caso el ancla, ahora apunte al elemento y que el elemento apunte a nulo. De esta forma nosotros ya sabemos que la lista no está vacía y también que pues nuestro nuevo elemento ahora va a ser el último y el primer elemento de igual forma. Muy bien, entonces una vez entendido esto, esa es la parte del pseudocódigo que nosotros vamos a necesitar. O en este caso, bueno, vamos a recibir un elemento, que es el elemento que nosotros queremos insertar, la posición en la cual lo queremos, ya sea en la posición al principio, es decir, en la posición null, también, o puede ser también al último, como ya les mencioné hace un momento, puede ser en cualquier lugar, y también obviamente va a recibir la lista. Esta función no es necesario que nos regrese algo, entonces primeramente vamos a tener un auxiliar. Este auxiliar va a guardar o va a tener lo que es nuestro nuevo nodo. Y asimismo, este auxiliar
pues va a apuntar al elemento, aquel elemento que nosotros queremos agregar. Una vez teniendo esto, únicamente tenemos que validar la posición que se le está dando es igual a nulo. Si sí lo es, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro elemento se va a ir al inicio de la lista. En caso de que no, entonces va a seguir la posición que tú, en este caso que se recibe, perdón, que puede ser la última, puede ser cualquier otra posición. Una vez validado si es al inicio o no, puede ser en cualquier otro lugar. Muy bien. Para eliminar, nosotros en este caso también tenemos que identificar un par de cosas. Si nosotros queremos hacer una eliminación de elemento en cualquier posición a excepción del principio, no hay ningún problema. Únicamente que se tiene que hacer un religado y liberar el espacio de memoria. Si nosotros, como lo podemos ver en este ejemplo, queremos eliminar C, lo que tenemos que hacer es primeramente hacer un religado. El anterior, en este caso de C, pues ahora va a apuntar al siguiente de C. En este caso es D, entonces ya una vez teniendo el religado, únicamente lo que queda es liberar el espacio de C. También puede ser al final, se puede eliminar también el valor que está hasta el final, no hay ningún problema, únicamente es posicionar el anterior en este caso a D, pues únicamente se va a reposicionar o se va a religar apuntando a nulo, haciendo referencia a que ahora C va a ser el último dato y D únicamente queda pues liberar su espacio de memoria. Para eliminar el principio es también algo muy similar. En este caso la posición que vamos a obtener aquí nos va a dar también o va a ser requerida para poder hacer una validación. Y una vez teniendo esto, pues únicamente es religar el ancla. Ahora el ancla va a apuntar al siguiente dato que apunta a. Y en dado caso de que tengamos únicamente un dato y ese es el que vamos a eliminar, no hay ningún problema. Ahora el ancla va a apuntar a nulo y esto ya hace referencia a que la lista va a quedar vacía y el valor que tenemos o el nodo se tiene que liberar el espacio. Y muy bien, pues aquí tenemos toda la parte del pseudocódigo, lo que ya les mencioné hace un momento, que ahora va a recibir el método elimina, va a recibir una posición de donde nosotros queremos eliminar el dato y obviamente la lista. Este método no es necesario que nos regrese algo. Ahora, primero vamos a validar si la lista está vacía o no. Si sí está vacía, no va a hacer nada obviamente. Únicamente va a terminar esta parte del proceso porque no hay nada que eliminar. Entonces, si la posición sí se encuentra en la lista, entonces lo primero que hay que validar es saber si es al principio. Si no es al principio, no hay ningún problema. Únicamente es posicionarnos o ponernos en la posición que se le manda en un inicio a la función y hacer el religado para posteriormente liberar este espacio de memoria, que el espacio de memoria lo va a tener apuntado pos, tal cual la variable pos en este caso que es la posición, y ya con esto ya no tendríamos ningún problema. Ahora, se alcanza a ver un poco aquí en el pseudocódigo que utilizamos un método que se llama anterior. Vamos a él. O bueno, vamos a explicar de igual forma estos mismos. Tenemos la función primera. Esta va a recibir obviamente la lista para poder sacar de ahí el valor primero porque es el que nos va a regresar. Nos va a regresar la posición de este primer valor. Y nos va a regresar lista para obtener el valor del último. El último también vamos a necesitar realizar validaciones. Primero validamos si nuestra lista está vacía. Si está vacía, lo terminamos. Si en caso de que esta misma no esté vacía, entonces vamos a continuar a utilizar un auxiliar. Este auxiliar vamos a darle el valor de la lista, mientras que el auxiliar o el siguiente del auxiliar no esté apuntando a nulo. De esta forma vamos a iterarlo y es el que nosotros vamos a regresar. Si nosotros llegamos hasta ¿cómo vamos a saber que es el último dato? Porque este va a apuntar a nulo. Si ya apunta a nulo, entonces quiere decir que ese va a ser el último dato, como lo tenemos aquí. Si esa iteración se va a estar realizando, se va a realizar consecuentemente, mientras que el siguiente de este auxiliar no apunte a nulo. El anterior ¿qué es lo que va a recibir? Va a recibir una posición, la posición que nosotros le vayamos a dar y la lista en la cual va a hacer esta evaluación. ¿Qué nos va a regresar?
pues la posición, nos va a regresar la posición tal cual queremos buscar nosotros. Entonces lo primero es validar si la lista está vacía o si la posición es igual a nulo. Si sí lo es, pues simplemente lo va a terminar porque esta lista no tiene ningún dato. En caso de que no sea así, el auxiliar va a tomar el valor de la lista. Vamos a entrar a un pequeño bucle, el cual sería el siguiente. Mientras que el auxiliar no llegue al último dato y el siguiente no sea la posición, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir haciendo un corrimiento. Vamos a ir avanzando hasta poder obtener este valor anterior o esta posición. Una vez que ya se llegue a esta función anterior, pues sin ningún problema ya únicamente nos va a regresar el auxiliar. Si dice, o si en este caso el auxiliar dice el siguiente es la posición que me estás mandando, entonces ese quiere decir que el auxiliar es el anterior a la posición, por lo tanto ese es el valor que retorna. La función siguiente es algo muy similar, al igual que en la operación anterior. Primero validamos que la lista no esté vacía, o en este caso que se llegue a la posición, que la posición sea desigual de nulo. Si la lista tiene datos, continuamos, entonces, ¿qué es lo que nos va a regresar? Pues nos va a posicionar en la posición y nos va a traer el siguiente dato, porque es tal cual el siguiente de la posición que nosotros le demos. Para localizar, vamos a hacer también un corrimiento, vamos a necesitar nosotros el elemento tal cual que queremos nosotros encontrar. ¿Y qué es lo que nos va a regresar? Pues la posición. ¿En qué posición de la lista obtenemos este dato? Ahora, vamos a utilizar de igual forma un auxiliar. Los auxiliares van a ser nuestra ayuda en cada uno de estos métodos u operaciones. Entonces, vamos a hacer un pequeño corrimiento, como ya lo mencioné, mientras que el auxiliar no llegue al nulo, que al último dato, y auxiliar, en este caso, sea desigual del elemento, entonces continuamos. Vamos a continuar hasta que nosotros lo encontremos. Una vez que nosotros comparemos y veamos que el elemento que tenemos en el auxiliar es igual al elemento que está recibiendo el método, es cuando ya lo va a regresar a este mismo auxiliar. Y la función recuperar. La función recuperar es únicamente tal cual mandar no una posición, sino mandar el elemento a imprimirlo. ¿Qué va a recibir? Una posición, la lista, va a regresar el elemento tal cual que estamos nosotros buscando en la posición. Y lo primero que va a necesitarse hacer va a ser una validación. Si la lista es vacía, entonces quiere decir que vamos a tener un error aquí. Vamos a tener un error en cuanto a nuestro programa, este va a tronar. ¿Por qué? Porque vamos a tener una insuficiencia de datos. Si la lista está vacía, no va a haber de dónde recuperar, no va a haber de dónde buscar una posición. Por lo tanto, vamos a tener este error de excepción donde no vamos a tener ningún solo dato. En caso de que la lista sí tenga datos, pues simplemente vamos a buscar o va a regresar la posición, va a regresar el elemento que esté en la posición que recibió el método. Y la función imprimir no tiene mucha ciencia, simplemente hacer un vaciado de esta misma lista, mientras que esta no llega al 1, a nulo, perdón, va a seguir imprimiendo. Imprimes los datos, imprimes el dato, pasas al siguiente. Imprimes, pasas al siguiente, mientras que este no llega a nulo. Y como lo podemos ver, pues está dentro de un bucle, es un vaciado tal cual. Y la función anula. Esta función anula es muy importante, ya que es la que nos va a permitir en este caso hacer lo que es un vaciado de toda la lista, de eliminarla por completo, es lo que va a hacer. Entonces, mientras la lista no llegue a nulo, va a liberar, va a empezar a eliminar cada uno de sus datos. Y como lo menciona aquí en el pseudocódigo, es necesario liberar estos espacios de memoria a los cuales va a estar apuntando el auxiliar. Y aquí lo podemos ver en un ejemplo más visual, donde vamos a tener que el auxiliar, por ejemplo, va a iniciar en A. Después vamos a hacer el ligado B, que ahora se va a ser el primer elemento, y de igual forma vamos a cambiar el auxiliar. Y así va a ser sucesivamente con todos los datos hasta que
logremos que el ancla apunte a nulo. Una vez hecho esto, pues también tenemos que estar liberando los espacios de cada uno de los nodos. Y hasta aquí. Hasta aquí sería la parte del pseudocódigo. Muy bien. Ahora, por último, nada más para poder concluir con nuestro video. Sé que es un poco largo, pero sí es necesario que ustedes puedan saber identificar cada uno de estos métodos y también poderlos acoplar a sus necesidades. Ahora, el siguiente programa que les voy a mostrar es simplemente un ejemplo de cómo utilizar una lista simplemente ligada a lineal, en la cual también vamos a utilizar lo que es el manejo de los objetos. Muy bien, chicos, este es el programa, el cual nos muestra lo que es un ejemplo de la implementación de la lista simplemente ligada. Entonces, bueno, aquí vamos a tener lo que son un conjunto de objetos. Únicamente nosotros nos vamos a enfocar de momento en la lista, ya que lo que queremos ver es cómo es la parte de la implementación. Esto, o sea, de la parte del pseudocódigo al código tal cual ya aplicado. Entonces, no dejemos de lado que obviamente vamos a necesitar una clase del nodo, ya que el nodo es es aquel que va a guardar o que va a obtener lo que es el elemento que queremos insertar, eliminar o que queremos realizar algún otro tipo de movimiento. También, sin dejar de lado, vamos a manejar una clase de excepciones. En este caso, esta nos va a servir para poder tomar o para poder cachar tal cual lo que es una excepción en caso de que nosotros no tengamos o tengamos, perdón, el error de insuficiencia de datos o desbordamiento de datos. Uno ocurre porque no hay ningún dato y el otro ocurre porque pues, hay datos de más, ¿no? Entonces, nuestro nodo, vamos a crear un nodo que va a ser el ancla, que es el que ya les mencioné anteriormente, y de ahí vamos a tener un par de validaciones. Vamos a tener también lo que es el constructor parametrizado, vamos a tener destructor y acá podemos ver lo que son los métodos tal cual. Entonces vamos a insertar, vamos a eliminar, vamos a obtener primera posición, última posición, siguiente, anterior, siguiente, vamos a buscar alguna y también vamos pues a recuperar ese dato que nosotros estemos buscando. Cabe mencionar también que tenemos que hacer un toString si nosotros queremos obtener, o en este caso podemos crear un método tal cual que nos traiga todos los datos de nuestro atributo que queramos obtener. Y por último un delete all, o podemos llamarlo también el anular. Entonces, una vez teniendo esto, primero vamos a tener todos los datos del nodo. Para esta implementación llevé a cabo el uso de un template más que nada para poder utilizar cualquier tipo de dato, no necesariamente solamente un estudiante, sino que puedo utilizar cualquier dato, no hay ningún problema, el template no nos limita. Entonces en este caso para ella utilicé un template o un tipo de dato nodo. Aquí vamos a declarar de igual forma, todos estos métodos son muy sencillos. Y ahora sí lo que nos interesa son la parte de la lista, ¿no? Primeramente vamos a tener la validación de la posición. ¿Qué es lo que va a obtener? Pues va a obtener el nodo, en este caso la posición de la cual nosotros queremos validar. Entonces, aquí podemos ver nuestro auxiliar, nuestro nodo auxiliar que va a estar declarado en el ancla, en la posición del ancla. Vamos a tener lo que es un while, vamos a tener este bucle para nosotros poder hacer este corrimiento para poder verificar que la posición sea válida. Entonces, mientras que el auxiliar no esté apuntando a nulo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues únicamente vamos a decir que el auxiliar está, si este es igual, perdón, que la posición, entonces vamos a retornar que sí está. En dado caso de que todavía esto no se cumpla, bueno, vamos a pasar la parte del while donde vamos a ir al siguiente dato. Vamos a ir hasta el siguiente dato. Una vez que este llegue a nulo y no se encontró, pues retornamos que es falso y que la posición es válida. Aquí tenemos también el constructor, únicamente para poder, en este caso, darle una inicialización a nuestra ancla, la cual va a ser en nulo.
De esta forma vamos a declarar que no hay ningún solo dato dentro de nuestra lista. El constructor parametrizado lo que va a guardar va a ser una copia, de momento no es necesario. El destructor pues lo que hace es una eliminación de todo, va a hacer el anular dentro de nuestro programa. Posteriormente vamos a pasar a los métodos de validación. Vamos a validar si la lista es vacía y simplemente vamos a retornar si el ancla está apuntando a nulo, entonces pues sí, en este caso sí va a estar apuntando, sí va a ser vacía. Para poder insertar un dato, como ya lo vimos anteriormente, es algo, nada más es de analizar y de poder meter nuestras excepciones. ¿Por qué? Porque en dado caso de que el usuario quiera hacer una inserción al inicio, quiera hacerla al final o en cualquier otra posición. Entonces lo primero es verificar que la posición que el usuario nos está dando es válida. Si no es válida, esto lo vamos a meter en una excepción y es lo que le vamos a arrojar al usuario. En dado caso de que sí sea válida, entonces vamos a crear nuestro nodo auxiliar donde vamos a guardar ese elemento que nos está dando el usuario. Entonces, primero validamos si el auxiliar llega, en dado caso de que llegue a apuntar a nulo, entonces vamos a obtener que no hay memoria disponible. Es decir, no se puede ya hacer la inserción. Si sí hay memoria, ¿qué es lo que vamos a tener que validar? Pues primeramente, si la inserción es al principio, entonces vamos a proceder a realizar esta parte del código. En dado caso de que sea en cualquier otra posición, al final o en cualquier otra que no sea el inicio, entonces vamos a realizar esto primeramente. Para eliminar el dato va a ser algo muy similar también. Vamos a tener que verificar si lo que queremos eliminar es el primero o cualquier otra posición de este mismo. Como ya les mencioné, lo que tenemos que realizar son religados y para nosotros poder tener o poder hacer la operación que nosotros requerimos en este caso. Y cabe mencionar aquí que para nosotros poder eliminar un espacio de memoria utilizamos esta función de delete. Es la que nos va a ayudar o la que nos permite liberar estos espacios de memoria. Y bueno, ya casi para concluir, pues tenemos lo que es obtener la primera posición, que es únicamente retornar el ancla o aquello a lo cual le está apuntando el ancla. Para obtener la última posición, pues vamos a retornar el auxiliar, el que esté apuntando o que su siguiente campo sea un apuntador a nulo. La posición anterior, vamos a tener nuestro auxiliar, el cual va a estar inicializado en el ancla para que pueda hacer un corrimiento. Entonces, dependiendo de la posición que nos den, vamos a ir buscando lo que es este dato. Una vez que coincidamos con él, entonces vamos a retornarlo porque de donde está el auxiliar, el siguiente, coincide con el dato que nosotros le estamos mandando por medio del método. La posición después simplemente es encontrar la posición que nos está dando el usuario. Una vez que la encuentre, simplemente lo que va a retornar va a ser la posición, vamos a obtener el siguiente, perdón. Para poder crear una búsqueda, de igual forma tenemos que hacer un corrimiento de los datos. Vamos a necesitar un auxiliar declarado en el ancla para poder hacer el corrimiento desde el primer dato que tengamos en nuestra lista. Entonces vamos a utilizar un bucle, vamos a utilizar aquí el while, mientras que nuestro auxiliar no apunte a nulo, o en este caso sea desigual del elemento que le estamos dando, el siguiente. Entonces vamos a seguir avanzando. Una vez que lo encuentre, pues simplemente lo va a retornar. Para recuperar una posición, bueno, en este caso recuperar todo el dato, simplemente lo que necesita es la posición que tenga en el nodo. Se valida que sí se encuentre. Una vez que pase por esta validación, pues simplemente lo va a retornar con un getData. Y esto es como ya les había mencionado hace un momento, el toString únicamente para lo que nos va a servir es para hacer una impresión de pantalla. En este caso de lo que nosotros queramos. Si nosotros queremos imprimir un dato, pues para no estar jalando dato o atributo por atributo, pues simplemente vamos a jalar o a utilizar este método de toString, el cual va a obtener todos los datos o los atributos de nuestro registro. Y por último el delete all, el cual va a ser un corrimiento y una limpieza de toda nuestra lista. Y aquí podemos ver que está dentro del while el delete,
que va a estar eliminando el auxiliar o cada uno de los campos que tengamos en la lista. Ahora, al momento de que nosotros lo corremos, que lo vamos a compilar, pues nos pide un código. Vamos a hacerlo de una manera rápida. Bien, entonces ahí nos dice que se ha insertado exitosamente, es decir, no tuvimos ningún desbordamiento de datos sin ningún problema, y pues está en la posición 0. Vamos a insertar otro, sí, vamos a tratar de insertar otro. Entonces, ya al momento de que nosotros pasamos a realizar alguna búsqueda, tenemos lo siguiente. Nos va a hacer un vaciado. Aquí nos podemos percatar de que nos hace un vaciado de los datos. Entonces, si nosotros queremos buscar un código en específico, yo quiero buscar el 1, que es el mío, entonces ahí nos lo retorna. El estudiante con el código 1 sí está en el registro y aquí lo tenemos. Aquí están todos mis datos. Y en este momento, después de que retorno esto, hace un vaciado. Entonces, esto sería todo por parte del código. Muy bien. El siguiente video que vamos a analizar va a ser sobre las pilas. Vamos a verlo de una forma muy similar como a la lista. Únicamente, ¿qué es lo que cambia? Pues la manera en la que funciona una pila. Cómo es que estas llevan a cabo todos el acumular, como guardar sus registros, pues van uno tras otro, uno tras otro. Entonces vamos a tener un ejemplo como un cilindro y los datos se guardan de esa manera. Todos los registros tienen el guardado, el eliminar y todos los métodos que vimos en la lista de una manera un tanto distinta. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. De mi parte sería todo y muchas gracias. Hasta luego.